¿cómo están? ¿Bien? Eso, esa es la actitud. Qué gusto verles, qué bueno que estén aquí, tan madrugadores. Qué gusto el poder estar nuevamente aquí, listos para compartirte la palabra de Dios en este día, algo que sin duda va a estar ministrando nuestras vidas. Recuerda que por ahí el pastor nos compartió hace 15 días respecto a una porción de segunda carta de Pedro, y luego la semana pasada nos compartieron la continuación de ese tema, y así nos vamos a ir porque son varias cualidades que deben de haber en la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano. Entonces ve rápido conmigo a segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 5, solamente para recordar esta porción y que sepas que estos domingos vamos a estar hablando de todas estas cualidades. Dice la palabra de Dios así, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. 6: al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y el 7 dice: a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y luego ahí siguen dos versículos que son bien importantes respecto a esto que nuestros pastores pretenden que logremos, porque dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no solamente que estén, sino que abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el 9 dice: pero el que no tiene estas cosas, o sea, nos dice las dos posibilidades que hay, las dos probabilidades, el que tiene y el que no las tiene. Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, que si no tenemos estas cosas, corremos el riesgo, como dice aquí, de olvidarnos de la obra de Cristo en nuestras vidas, de olvidarnos de lo que Él ya hizo. Y bueno, vamos a arrancar de aquí. La semana pasada se nos compartía acerca de la fe, ¿se acuerdan? Sí, la semana pasada todo giró en torno a la fe. Y los primeros versículos de este capítulo 1, es decir, del 1 al 4, nos habla de la obra de Cristo, nos habla de lo que Dios ya hizo en nosotros. Porque recuerda, la salvación única y exclusivamente le corresponde a Dios. Es una obra exclusiva de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, más que poner nuestra fe en Cristo. Y la fe también es un regalo de parte de Dios. La fe, dice la palabra, que a cada uno se nos fue dada una medida de fe. Es decir, que tú y yo tenemos fe. De sí o sí tenemos fe. Hay gente que por ahí de repente dice: no, es que de verdad yo no tengo fe. Sí, a todos nos fue dada una medida de fe. El asunto ahora depende en dónde ponemos nuestra fe. Decía una vez, nos compartió una vez Marto, e inclusive dice en una de sus canciones: se necesita más fe para creer en tantas tonterías que nos dicen los científicos y los filósofos que para creer en lo que dice la Biblia. Pero mucha gente prefiere seguir creyendo en todas esas barbaridades que tampoco sabemos si sean ciertas, pero les cuesta tanto trabajo acercarse y creer en la palabra de Dios, que tú y yo sabemos que es cierto, que es verdad, que proviene de parte de Dios, que es inspirada por Dios. Es decir, que entonces mucho de todo esto depende de dónde tú y yo ponemos nuestra fe. ¿Alguien de ustedes vio a Cristóbal Colón llegar? Y sin embargo, todo mundo lo creemos, nos lo enseñan y la creemos. ¿Cierto o no? Y así como es, hay un montón de historias que nos cuentan que tú y yo no estuvimos presentes, pero que somos capaces de defenderlo hasta con la vida, porque no, es que sí fue así, me lo enseñó la maestra en la escuela y ella me dijo, y tu maestra lo vio. Pues sí se ve viejita, pero no creo que haya estado. Pero entonces, ¿por qué estás tan seguro? Es que ella me lo dijo. Pero luego leemos un versículo de la Biblia y, ¿será que sí es así?
¿A poco de verdad tú crees que todas esas cosas? ¿Dónde ponemos nuestra fe? Eso depende de nosotros. Pero del versículo 5 en adelante, basados y colocados ya en la fe en Cristo Jesús, partimos para saber que hay cosas en las cuales tú y yo tenemos que mantenernos, cosas en las cuales tú y yo tenemos que trabajar, cosas en las cuales tú y yo tenemos que cultivar en nuestra vida diaria. No podemos hacer nada por el asunto de la salvación porque esa ya fue hecha, pero sí podemos hacer otras cosas. ¿Estás conmigo? Entonces es por obras. No, no es por obras. No es por obras, bueno, sí es por obras, pero fue por la obra de Cristo. Fue por esa obra, fue por la obra que Él hizo en la cruz que tú y yo somos salvos. Pero ahora nos toca a ti y a mí caminar y corresponder a esa obra. Rápido, ve conmigo a Efesios para solamente reforzar esto que te estoy diciendo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y vamos a leer 8, 9 y 10. Solamente para apuntalar esto que te estoy comentando. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se la crea, para que nadie diga, es porque yo era bien bueno, porque yo era bien picudo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, pero ve lo que dice aquí: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, para buenas obras. Es decir, tú y yo fuimos creados en Cristo Jesús para andar en estas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario no solamente tiene que ver con que tú y yo un día vamos a estar en el cielo, porque muchas veces resumimos la salvación a que un día vamos a estar en el cielo. Y sí, un día estaremos en la eternidad con Él, un día pasaremos ya todo el tiempo con Él. Bueno, ya no lo vamos a poder medir por tiempo porque simplemente es la eternidad, sí, pero la salvación no se resume a eso. Algunos dicen, bueno, pues aquí batallando y aguantando mientras que Él viene y nos vamos con Él. Sí estaremos allá, pero el asunto es que desde aquí dice que Él ya nos preparó, ya predestinó ciertas cosas, buenas obras, para que tú y yo andemos en ellas. Es decir, que junto con la salvación nos dotó de su Espíritu Santo para que tú y yo seamos capaces de andar en buenas obras. ¿Estás conmigo? Y esto es lo que dice Pedro unos versículos atrás. El mismo Pedro lo está diciendo aquí en su carta. Dice en el versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, imagínate, tú y yo podemos ser participantes de la naturaleza divina, es decir, andar en buenas obras. Jesús nunca anduvo en pecado. Jesús nunca cometió un solo pecado. Él anduvo en una naturaleza que le fue provista por el Espíritu Santo para hacer buenas obras. Y tengo que informarte que tú y yo fuimos, desde el momento en que le invitamos a Cristo, le rendimos nuestra vida a Jesús para que nos gobernara. Es decir, como dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, a los que le reciben, les da el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, desde el momento en que tú y yo nos convertimos en hijos de Dios, el Espíritu Santo viene sobre tu vida, y entonces tú y yo ahora no solamente tenemos la certeza de vida eterna, sino que también somos partícipes de su naturaleza divina para andar en buenas obras. No es que tú te las fabriques. No es de que tú, es que tengo que esforzarme por hacer buenas obras. No, ya están ahí. Ya están ahí, solamente tenemos que cultivarlas, tenemos que trabajarlas, tenemos que esforzarnos, como dice la palabra. Porque por nosotros mismos, ¿qué vamos a querer seguir haciendo? Las mismas obras que hacíamos antes. Vamos, algunos Cristo los encontró ya un poco cansadones, ya por ahí de los 30, los 40.
imagínate, tienes una vida completa viviendo como te pega la gana, viviendo en pecado, viviendo descontroladamente, viviendo haciendo lo que se te antoja. Es lógico que el día que te encuentras con Dios, que le rindes tu vida, que te hace partícipe de su naturaleza divina, tu carne, ¿qué quiere hacer? ¿Las buenas obras? No, tu carne quiere seguir haciendo lo de antes, lo de siempre, lo que tanto placer y deleite le causa. ¿Estás conmigo o no? Yo les pregunto a veces, ¿a quién le gusta pecar? Y entonces todos, no, yo aborrezco el pecado. A nuestra carne le gusta pecar. A tu carne le gusta pecar. Está tan acostumbrada a vivir de esa manera que de repente la descuidas poquito. Como salió la otra vez, ¿no? Ahí decía, no, a mí me descuidas 2 minutos y ya ando. Sí, a unos los descuidas 10 segundos y ya andan haciendo barbaridades como siempre, porque nuestra carne siempre se va a deleitar en el pecado. Ahora nosotros tenemos que controlar nuestra carne. Ahora tenemos que decirle, no, ahora tú no vas a vivir como quieres, ahora tienes que vivir de acuerdo a las obras que Dios preparó para que tú anduvieses en ellas. ¿Estás conmigo? Entonces, aquí el apóstol Pedro está hablando, lo que sigue es de la virtud. La cualidad que vamos a abordar el día de hoy es virtud. Y escucha, ese versículo 5 dice, poniendo toda diligencia. Y la semana pasada nos hablaban y nos decían que qué significaba diligencia. ¿Y qué significaba diligencia? A ver, fuerte, no los oigo. Esforzarse. ¿Qué más? Ponerle empeño, constancia, ser esforzados, ser prontitos, en el buen sentido, pues, ¿no? O sea, ser prontitos, o sea, de volada, actívate. Le decía yo el otro día a mi hijo, le digo, hijo, más que cualquier otra cosa que tú me puedas dar y me puedas ofrecer, lo que más nos complace a los papás es que nos obedezcan y nos obedezcan de inmediato. Porque, cómo calienta que uno les dice, oye, tráeme la escoba para recoger esto. Ey. Y uno se queda ahí parado, ¿no? Y él ahí sentado. Y uno le dice, ¿la escoba? Sí, ahí voy. Y después de un rato, todavía así. No, ¿sabes qué? Quédate, yo voy por ella. Y uno va bien rápido y la trae. Y uno dice, si no es que no crees que te la pedí porque yo no podía ir por ella. No, yo puedo ir. Pero le digo, pero ustedes tienen que aplicarse, ustedes tienen que ser diligentes. Proverbios dice, ¿has visto hombre diligente, hombre esforzado, estará delante de los reyes? Es decir, las personas que tienen esa cualidad, esa capacidad, son las personas que Dios va a promover. Ay, ¿por qué será que a mí Dios no me quiere usar? Pues por eso. Porque el día que te diga que hagas algo, ay, Señor, dile a mi hermana, dile a mi hermana. ¿Has visto de esos? No los voltees a ver ahorita, ni le des un codazo. Pero, calienta. Y por eso el apóstol Pedro dice, hey, siendo diligentes, aplícate, que sea de volada, que sea pronto. Como cuando uno trae hambre y le dice, ¿qué almorzamos? Y ya estamos sacando las tortas. Caray, apenas te iba a decir, no, pues es que esto urge. Sé diligente, es decir, no flojos, no perezosos, activos, poniéndonos realmente a hacer las cosas prontamente, con rapidez, porque esto urge. Fíjate, esta carta fue escrita hace un chorronal de tiempo y ellos sabían que Jesús había dado una promesa, voy a volver. Y entonces ellos decían, tenemos que hacer todo esto porque en cualquier momento Él regresa. ¿Qué podremos decir hoy tú y yo? No, si no ha regresado en estos 2000 años, no, pues no, yo creo que se tarda. Tú y yo no sabemos. Y por lo que estamos viendo, no tarda. Esto urge. Pero luego dice enseguida, poniendo toda diligencia, a esto mismo añadir.
Fíjate, dice añadir, y quiere decir que esto nos toca hacerlo a ti y a mí. Él ya hizo su parte, Él ya te capacitó, Él ya te ungió, Él ya te revistió. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos revestidos de Cristo. Ya todo eso ya lo hizo Él. Lo que sigue nos corresponde a ti y a mí. Mira, los que estamos casados, sabemos que estamos casados desde el día en que nos paramos enfrente del ministro y dijimos que sí. ¿Cierto o no? Y no tiene que ir el ministro todos los días a decirme: no se te olvide, estás casado, yo te casé. No se te olvide, la que está ahí a un lado, sí, ha cambiado un buen, pero esa es tu esposa, sigue siendo tu mujer. No tienen que recordármelo. Yo sé que estoy casado desde el día en que dije que sí, que estaba ahí todo emocionado y todo contento. Desde ese día uno está casado, ¿no, Goyito? Desde ese día uno está casado. No me lo tienen que estar recordando. Pero para disfrutar de un matrimonio como yo quiero, yo tengo que trabajar todos los días. Yo no digo: no, pues igual y que igual y que alguien me ayude. No, pues igual y el ministro que me declaró marido y mujer, pues que él venga y también ponga su parte. No, ahora me toca a mí. ¿Cierto o no? Le toca a usted, nos toca a nosotros. Igual con esta parte, Cristo ya hizo su parte, Dios ya hizo lo que le tocaba, ahora nos corresponde a ti y a mí. Por eso el apóstol Pablo dice: a todo esto añade. No dice: siéntate, espera a que Él venga y te le añada. No, porque a veces así nosotros queremos: ay Dios, aquí estoy en tus manos, úsame y haz lo que quieras conmigo, heme aquí. Y nos vamos y regresamos a los 8 días: Dios, como te dije la otra semana, heme aquí. Hermano, ¿cuándo va a hacer algo? Es que el Señor no me ha añadido nada. No, es que el Señor ya le dio todo lo que tenía que darle. Las herramientas ya se las dio. Decía una vez el pastor: lo triste de las herramientas es que no vienen ni con buena voluntad, no vienen ni con intención, no vienen no vienen con nada, nada más viene la herramienta. Y hay veces que hasta la esposa le arrima el martillo así y se lo deja en la mesa al marido, porque por ahí anda un cuadro todo chueco que le falta un clavo, y hasta le arrima ahí el martillo, y el marido llega y dice: este martillo ¿qué hará ahí? ¿Sabe? Y ahí lo puede dejar, y ahí pueden pasar 15, 22 días, ahí pueden pasar años, y la cortina sigue toda chueca por ningún lado. Pero oye, ¿qué no tienes las herramientas? Sí, tengo las herramientas. Ahí está, mira, ese se llama martillo y sirve para poner un clavito exactamente ahí donde va el otro. Ahí lo tengo que poner. Y luego, por eso habla de diligencia. ¿Cuántas veces nos falta eso? Ser diligentes. Bueno, entonces vamos a entrar a esta parte. Dice entonces que a ti y a mí nos corresponde añadir, es decir, cultivar. Es decir, pongámosle el ingrediente que sigue a este asunto de la fe. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Apresuradamente, activamente, fervientemente, ya, en cuanto antes, mejor. Y bueno, vamos a ver lo que significa virtud. La palabra virtud, usted lo puede buscar ahí en los diccionarios y todo el rollo, y se va a encontrar con un montón de definiciones que le fueron poniendo a lo largo de los años. Pero en su original, cuando se escribió esta carta, que el apóstol Pedro la escribe, la palabra virtud es esto, escucha: es la característica humana que define a alguien para no huir de la batalla, sino que se mantiene firme ante una oposición intensa. Es decir, virtud es sinónimo de hombría y valor. Eso es virtud. Virtud sinónimo de hombría y de valor. Hay dos cosas que aparecen ahí de la palabra griega original, y una de ellas es hombría o valor, o valor. Ahorita vamos a ver la otra, pero esta es la primera. Y escucha, es esa característica humana que define a una persona para mantenerse firme ante la dificultad, ante la oposición. Es decir, no es alguien que se arruga a la primera. No es alguien que dice: ay, es que ya se puso feo, no, yo ya no voy. No, pues es que ya se puso complicado, le voy a decir a mi doña. No, es alguien que se mantiene firme y que se puso feo, pues le entramos.
Está difícil, ay caray, me va a costar un poquito más de trabajo, pero va, le damos. Es alguien que aunque las cosas se pusieron complicadas, adversas, se mantiene ahí y dice, no importa. Es alguien que dijo una vez, yo voy a estar ahí, y ahí está, importa, no importa, suceda, no suceda, pase, no pase, ahí está. Y es como en el matrimonio. Para el matrimonio se necesita virtud. Porque vaya que la cosa a veces se pone fea. ¿Qué digo fea? Horrible. ¿Cierto o no, esposas? A los esposos ni les pregunto, porque siempre están de sufridos y lloriquiones. Ay, sí, hermano, ya está bien feo. Éntrele. Pero de verdad se necesita valor. Se necesita decir, sí, pues yo dije, no, pues aquí le voy a dar. No me salió como yo pretendía, no, o sea, dio otra finta. Me dieron gato por liebre, dicen las esposas, ¿no? Pero pues ni modo, pues ya te dije que sí, pues ahora hay que darle. ¿Me explico? Proverbios enseña y dice, el que aún jurando en daño propio, no por eso cambia, no por eso se arrepiente. Es decir, aquel que dio su palabra y luego las cosas no fueron como él pensaba, él dice, yo te respondo. Escuchaba el ejemplo de una persona que decía, es como cuando un obrero hace un presupuesto para un trabajo y a la mitad del trabajo dice, híjole, me subieron el material, yo no contaba con eso y caray, ¿cómo voy a sacar ahora esta chamba, no? Y lo primero que pensamos es, pues ni modo, pues yo le voy a decir al patrón, o sea, ¿sabe qué? Pues las cosas ya se salieron de su orden, ya esto se salió de control y pues es más, ¿sabe qué? Es más, yo ahí le voy a dejar su trabajo. ¿Y cuántos ya ni siquiera regresan a la chamba? ¿Cuántos ya ahí vienen a la sorda un día, agarran sus cositas, agarran su cubetita, agarran su saca de herramienta y se pelan porque dicen, no, esto ya se puso feo, yo no voy a ajustar, yo ahí le dejo el trabajo? U otros van con el patrón y le dicen, no, pues habíamos quedado en tanto, pero ya no me va a salir, así es que o me da más o yo no le hago el trabajo. No, aquí de lo que está hablando es de una persona que dice, yo dije esto, yo lo saco en eso. Y no dice, bueno, pues le iba a poner 3 bultos de cemento, ahora nomás le pongo 1 a ver cómo queda. No, lo sigo haciendo con la calidad que lo debí de haber hecho desde un principio. Porque yo empeñé mi palabra y no porque la cosa se puso fea, ay, me voy a huir, ay. No, está hablando de ese tipo de característica, de ese tipo de cualidad, de valor. Y sabes, cuando el apóstol Pedro escribe esto, vaya que estaban en un momento tan difícil de persecución para los cristianos que se necesitaba de verdad valor. Hoy tú y yo vivimos, la verdad, en un tiempo en el cual no hay broncas con ser cristianos. O sea, a los que más les tenemos miedo son a la familia, porque, ay, ¿qué van a decir? Que ya nos hicimos aleluyos. No, ni le digas ahorita a tu madre, no, ahorita que ni se enteren ahorita, porque ¿qué nos van a decir? Ya se hicieron de la otra, ahora ya son primos, no son hermanos, y tantas barbaridades que nos inventan. No, pues ya te pusiste otra camisa. No, pues ya eres de los otros. No, pues es lo más que puede pasarnos, que nos diga la mamá, ya no eres mi hijo. Y nosotros decirle a la mamá, pues tú te la pierdes, jefa. Pues tú te la pierdes, pues ahí nos vemos. Si ya no quieres que sea tu hijo, pues me busco otra mamá. Pues ya no quieres, pues ni modo, ¿no? Es lo más que nos puede pasar, pero en ese tiempo no. El otro día que les compartía respecto al bautismo en agua, les decía, los primeros cristianos, esos cuates decían, Cristo es el Señor de mi vida, Jesús es mi Señor. Y sabían que si los escuchaban, muchos de ellos iban a morir en el Coliseo romano. Muchos de ellos iban a ser devorados por los leones. Muchos de ellos iban a ser parte de esos festivales que hacía el imperio. Y ellos decían, no importa. Entonces cuando ellos les decían, ¿quieres bautizarte? Ellos decían, sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de entregarle mi vida a Jesús? Lo que sigue es que te bautices. Va, pero hay que irnos a bautizar al río. Va, pero tú sabes que andan por ahí la migra, y donde nos agarren, pues nos... No, ¿cómo va? Seguro, vamos. Ay, caray. No, hora en día. Hermano, ¿no se quiere bautizar? No, hermano, después.
anímese, mire, tenemos los bautismos 2 por 1. Ándele, lo bautizamos a usted y a su esposa por el mismo precio. Ándele, anímese. Es más, yo le vengo a dar la clase a su casa en el tiempo que usted me diga, a la hora que usted me diga, pero anímese. Ay, pues no sé, déjame lo pienso. Pero ¿y estará calientita el agua o va a estar muy fría? ¿Y estará limpia o estará sucia? ¿Y qué está pasando? ¿Me explico? O sea, ¿cómo han cambiado las cosas? Y Pedro está en un tiempo en el cual dice: no, aquí este asunto de ser cristianos es de valientes. Aquí este asunto del cristianismo se necesita de verdad valor. Por eso a tu fe tienes que añadirle valor. No solamente es decir, sí, yo creo en Jesús, yo soy cristiano. ¿Cuántas veces te has encontrado cuates cristianos en el trabajo, en la escuela, en algún lugar? Y pues nomás porque él dice que trae un pececito en la suela de su zapato, porque de ahí en más no se le ve lo cristiano por ningún lado. De pronto lo ves así como que cerró sus ojitos antes de comer y tú dijiste: oh, ¿será que es cristiano? Y ya te acercas y le dices: ¿a poco también eres? ¿Algún testimonio? Sí, en serio. Sí, mira, aquí está. Aquí está mi pececito. Aquí, mira. Aquí está, era cuando fui a Peniel me dieron esto. Y Pedro sabía de lo que estaba hablando. Pedro dijo: no. Para ser cristiano hay que agregarle valor a este asunto. ¿Por qué lo estaba diciendo? Ve conmigo, acompáñame a Juan capítulo 18. Pedro sabía que era indispensable, que era obligatorio, y cuanto antes mejor, añadirle a la fe el valor, añadirle a la fe la virtud. Juan 18, escucha lo que dice. Está narrando el arresto de Jesús. Está narrando cuando sale toda la turba de soldados y toda la gente a arrestar a Jesús. Y ve conmigo el versículo 10 y dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Y escucha lo que dice enseguida: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es decir, en ese momento Jesús mostró el valor, la determinación que Pedro debió de haber mostrado. En ese momento el que sacó el valor a relucir fue Jesús, porque Jesús dijo: hey, tranquilo, compa, guarde su filero, guarde su navajilla, aguante. Porque sabes que tú y yo somos re valientes, pero a la hora que se trata de hablar, cuando estamos todos en bola. Sí, conociste de esos broncudillos que estaban en bola y valientísimos y se daban un tiro con quien sea y todo el rollo, porque estaban en bola y hasta decía: a ver, déjense venir, aquí estamos, los chacaleamos y que no sé qué. Y yo creo que si les decías a los demás: vámonos, déjenlo que se dé un tiro, no, aguante, no, cámara, ahí estamos, te reviro, A veces nada más somos nada más habladorcillos. Y Pedro aquí se puso muy bravucón. Pues estaba toda la banda, estaban todos los discípulos, estaba Jesús. Y entonces Jesús le dijo: mira, Pedro, tranquilo, guarda tu espada. La copa que yo he de beber, que el Padre me dio, no la he de beber. Lo que está diciendo es: yo estoy dispuesto a pagar el precio. Yo tengo el valor para enfrentar la situación como se está poniendo de difícil. Sí, Pedro, a ti te ha encantado andar conmigo porque hacemos milagros, porque nos decía la semana pasada la pastorcita, ¿no? Porque hasta le sacas moneditas a los peces. Y sí, todo ese rollo, y repartes canastas de pan y de pescados y todo ese rollo. Sí, todo eso está bien padre, pero hay un momento en el cual uno se tiene que parar y decir: se acabó la euforia, se acabó la fiesta, está el problemota, ¿qué voy a hacer? Sí, porque aquí mira, no, aquí todos levantamos las manos, aquí todos somos hermanos y te apuesto a que si nos tomamos de las manos y unidos en su nombre, y cantamos y ¿cómo dice la rola? Y pues en este mundo paz y amor tendremos y sí, todo está bien padre, sí. Pero cuando te vas de aquí y llegas a tu casa,
Cuando te vas de aquí llegas a tu trabajo, cuando te vas de aquí llegas con tus amigos, cuando te vas de aquí tienes que enfrentarte en donde de verdad tienes que demostrar el valor para mostrar tu fe. Ahí es donde. Yo les comento que un tiempo yo trabajé en un torno y entonces todos los días a las 12 del mediodía se bajaba la palanca de todas las máquinas. Solamente se quedaba una pastillita conectada de otro medidor, porque se quedaba prendida la grabadora. Porque en eso se oía, ¿qué se oía a las 12 del mediodía? El rosario. No. Y todos, así, todos solemnemente en ese momento, calladitos, a echarnos el rosario. Entonces yo, como todo cristiano, fiel y verdadero, con la virtud a todo lo que da, me sentaba en un rinconcito así, me hacía chiquito, y cerraba mis ojitos y hacía como que estaba echándome el rosario, para que no me dijeran nada mis compas, para que no me dijeran nada mis amigos, para que no fueran a descubrir que yo no me echaba el rosario. Y a lo mejor ahí en ese rinconcito, ahí chiquito, hecho una bolita, a lo mejor le decía: Dios, tú conoces mi corazón, tú sabes quién soy, tú sabes que te amo. ¿Dónde quedó esto? ¿Dónde quedó el valor y la determinación? Y ahora, aquí acaba de acontecer esto, pero ve conmigo a Lucas. Me gusta leerlo en Lucas porque Lucas el doctor, Lucas el médico, lo narra de una manera de verdad bien detallada. Y te digo, Pedro dice esto de la virtud, dice esto del valor, porque él sabe de lo que está hablando. Y Lucas lo narra así, ve conmigo en el versículo 54 del capítulo 22, Lucas 22, 54, dice: y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, el corta orejas o el mocha orejas, Pedro el mocha orejas, dice, le seguía de lejos. Caray, ¿por qué lo seguía de lejos? ¿Que no se dormían en el mismo lugar? ¿Que no andaban juntos? ¿Que no comían juntos? ¿Que no cenaban juntos? ¿Que no celebraron las Pascuas juntos? ¿Que no hicieron un chorro de cosas juntos? ¿Que ese Jesús que está siendo arrestado y que está siendo llevado para ser azotado no fue el mismo Jesús que fue a su casa, que comió ahí en su casa? ¿No es el mismo? Sí, es el mismo. Solamente que ese hombre lleno de fe en Jesús ahora está atravesando por un momento bien complicado. ¿Y qué pasó aquí? Dice enseguida: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, en otra traducción dice una muchachita, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Ándale chiquito, ya te torcieron. Te vieron salir de la congre el domingo, no te hagas. Te vieron ahí salir y con tu Biblia acá de desodorante en la axila, ¿no? Te vieron, no te hagas. Sí, también él estaba. Versículo 57. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Pelao no lo conozco. O sea, le dijo: hey, tranquila morrilla, yo no sé ni de qué me habla, yo no sé ni quién es ese compa, yo ni conozco a ese fulano. Y escucha, un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos, no te hagas. Míralo, yo te reviro, yo te conozco, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Dos oportunidades tuvo el Pedro, dos. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también tú estabas con él, porque es Galileo. Versículo 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, tú sabes lo que pasa, ¿no? Canta el gallo. El Pedro que unos instantes antes había dicho: yo contigo voy hasta la muerte. Sí, no dijo: Jesús, nunca te negaré. No dijo: Jesús, siempre predicaré de ti. Jesús, yo haré todo lo que tú dices. No, dijo: Jesús, si algo te quieren hacer a ti, yo voy a estar ahí y contigo hasta la muerte.
Yo creo que cuando Pedro le dijo eso a Jesús, Jesús nomás dijo: ay, sí, Pedro. Y se dio la vuelta y se fue. Y después le dijo: se me olvidaba, me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo, me vas a negar. Y Pedro así de: ¿cómo se le ocurre al maestro? ¿Acaso no sabe que yo soy Pedro? Listo para sacar la espada. ¿Quién? ¿Dónde? Y Jesús: ¿y cuántas veces somos esos Pedros? Que estamos aquí, ¿cuántos dicen gloria, gloria? Y echamos gritos y brincos y ¿cuántos están conmigo? Ya estoy con usted, pastor, y vamos, y sí, conquistaremos las naciones. Y el lunes no quieres ni pararte a orar. ¿Y a poco me tengo que parar? Sí, párate. Pastor nos tuvo que casi obligar, casi iba a nuestras casas a levantarnos. Los quiero que se estén levantando a las 6 de la mañana. A las 6, paz, a las 6. O sea, a las 6 todavía se andan paseando los malos espíritus por ahí. No nos vayamos a topar con uno, paz. No. No, a las 6 no es de Dios eso. A las 6, bueno, está bien. Quien guste a las 6, quien guste 6:30. Todavía nos concedió. Quien guste 6:30. Y entonces dijimos: bueno, va. Y luego entonces dice: pero quiero que se reporten conmigo cuando se levanten. ¿Duda de mí? ¿Acaso piensa que no me voy a levantar? Por favor. Y sí, llega el momento en el que y lo primero que haces es prendes tu wifi o tus datos, y así todo medio modorro todavía, así le pones una manita ahí de que ya te levantaste. Y yo estoy seguro que todos los que nos comprometimos se levantan o nos levantamos y estamos en pie de guerra orando, porque dimos nuestra palabra. Pero ahí es cuando uno tiene que mostrar el valor, cuando nadie me ve. Porque mira, yo tan fácil me puedo parar, le pongo manita, le apago el wifi y me apago también yo y me vuelvo a jetear. Sí. El pastor se dio cuenta, el pastor ni cuenta se va a dar. Es más, yo hasta digo: ¿será que él está orando? A mí se me hace que nomás pone manita y se vuelve a jetear. ¿A mí qué? ¿A ti qué? Se necesita valor para pararse todos los días y decir: va. Y a veces uno hasta, no sé si te ha pasado, pero a veces hasta estás orando barbaridades y de repente dices: caray, ¿qué dije? Así les ha pasado entonces, yo pensé que nomás a mí. Así que, caray. O a veces me levanto así bien intento: Señor, y muchas gracias por esta noche. ¿Noche? No, ¿verdad? Es mañana. Bueno, es que como está oscuro, pues yo pienso que es noche. Pero a veces estás acá más dormido que nada. Pero ahí es donde uno tiene que empezar a demostrar que de verdad uno tiene esta virtud, que es en serio que uno dijo: sí, Jesús, yo voy a estar contigo. Y Pedro se arrugó, Pedro se atemorizó, a Pedro le faltó valor. Pedro no supo cómo reaccionar en este momento tan complicado y tan difícil. Pedro, que tuvo la oportunidad de en su momento caminar sobre las aguas. O sea, el tipo se bajó de la barca y caminó. Es el único que puede decir que lo hizo. Los otros 11 tal vez dijeron: ese Pedro siempre de hablador y de echador, a ver, bájate. Y cuando lo vieron dijeron: ay, caray. ¿Y quién más lo persiguió? Ninguno lo persiguió. Pero ese mismo Pedro que un día se puso a caminar sobre las aguas fue un mismo Pedro que un día le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, aquí estoy. Pero es el mismo Pedro que el día que tuvo que demostrar el valor para defender su fe, no lo hizo. Se arrugó. Por eso es que cuando él escribe esta carta, él dice: añádanle valor a su fe, porque sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Si le hubieran dado chance ahí el Espíritu Santo de seguirse explayando, hubiera narrado ese acontecimiento. Porque bien recuerdo aquel día cuando estábamos y hubiera narrado esto, porque él sabía. Y sabes, yo creo que tú y yo tenemos más de una historia de terror, de una ocasión en la cual abiertamente hemos negado nuestra fe en Jesús. Y tal vez no que alguien te dijo: eres cristiano, ¿verdad? Y tú: chis, no,
no, yo no soy cristiano, no. Yo muchas veces lo dije, mis papás, mis jefes son aleluyos, pero yo no. Si vas con ellos, no, pues porque me llevan a fuerzas y pues me obligan, pues ni modo de no ir, pues. Pero otras veces ni siquiera hay que decir, no, yo no soy. No, simplemente nuestras acciones lo demuestran. Nuestras acciones lo dicen. Yo un tiempo, aquí está mi hermano, pero ya no eres camionero, ¿verdad, hijo? Sí, todavía. No, ya no. Bueno. Yo un tiempo anduve ahí de camionero y estoy seguro que si ustedes le hubieran preguntado a cualquiera de los choferes con los que yo trabajaba, oye, ¿y ese negrillo es cristiano? No, pues soy más cristiano yo que él. Porque de verdad no se me notaba el pececito, pero si por ningún lado. Algunos dicen, no, me voy a tatuar un pececito. ¿Qué te vas a andar tatuando un pececito? Pórtese como hombrecito y defienda su fe, aunque no traiga pececito tatuado. Si se lo quiere tatuar, póngaselo allá donde nadie se lo vea, para que no ande exhibiendo a Cristo. Porque luego ves, te topas unas camionetas con el pecesote ahí y van haciendo cuanta barbaridad y clic, 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 clic. Y tú dices, oye, hermana, hasta el pececito se quiere aventar de la camioneta. Hasta el pececito dice, vámonos, no, este cuate. Ya, porque hasta decimos, ay, mira, otro cristiano trae pececito. ¿Y qué que traiga pececito? Eso no dice nada. ¿Me explico? El pececito no necesariamente. En su tiempo originalmente cuentan más o menos ahí los historiadores que así fue un símbolo del cristianismo. Uno le ponía la mitad y el otro le completaba, y entonces era sinónimo de, hey, somos cristianos, porque estaban huyendo de la persecución para que no los asesinaran. No podían abiertamente delatarse que eran cristianos, pero hoy se pone un pececito quien sea, y no necesariamente significa eso. Entonces Pedro tenía toda la autoridad para decir, hey, yo la regué. Así es que lo que más te puedo decir ahorita es, tú que ya has creído en Cristo, tú que ya tienes tu confianza puesta en Él, déjame decirte, añádele valor a esa fe. Añádele determinación a esa fe. A esa decisión que tomaste, añádele valor. Porque ¿sabes qué? Déjame te digo, la vas a necesitar, la vas a ocupar. Sin embargo, ve conmigo a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. ¿Por qué será que aquí arriba el tiempo pasa bien rápido y cuando estoy sentado ahí escuchando a alguien más digo, chale, ¿qué horas va a acabar? Y aquí ya me pusieron un letrero allá que me faltan media hora. Bueno, está bien, con media hora justo. No decía media, es que ya no alcanzo a ver desde aquí, entonces yo como que dije media hora. Hechos capítulo 4, ve, ese Pedro del que estamos hablando ahorita, Hechos capítulo 4 narra ahora un acontecimiento tremendo entre Pedro y Juan, que son dos de los discípulos. Pero ve conmigo al versículo 12. No, desde el 8 vamos a leer para agarrar así el contexto. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis. No, si de volar les aventó el tiro, no, esos cuates, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el 12, escucha esta declaración. El Pedro, el que lo negó, el Pedro que dijo yo ni lo conozco, ese Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, viendo la determinación, viendo el arrojo, viendo el valor de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué cambió en Pedro? ¿Qué cambió? Él entendió que había que añadirle valor
a su fe. Porque ahora aquel miedoso que dijo, no, yo ni lo conozco, ahora se para y dice, sí, ese es Cristo al que ustedes crucificaron. No se hagan, ustedes fueron, pero ¿saben qué? En ningún otro hay salvación. Y si me van a matar, pues denle de una vez. Ay, caray, uno de esos quiero, dicen las muchachas por ahí. Uno de esos mándame Dios. Este Pedro ahora se para y dice, y en ningún otro hay salvación. Ese es Jesús, el único que nos puede dar vida eterna. Y dice que cuando estos cuates vieron, dijeron, no, pues mi respeto, no, pues déjenlos. Dice enseguida el versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Ahora sí ya no sabían qué hacer con un Pedro que había añadido valor a su fe. Acá era un Pedro que se arrugó, que se asustó, que tuvo miedo. Y es fácil de controlar a esos cristianitos medrosos, a esos cristianitos que solamente están encerrados ahí sin hacer mucho ruido. Pero cuando uno se levanta y dice, a ver, basta con todo esto. A ver, ¿qué se va a hacer? Vamos poniéndole orden a todo esto. Hoy tenemos un asunto bien tremendo allá de todo ese movimiento y de toda esa agenda, de todas las vocales del abecedario. Y nosotros los cristianos aquí encerrados diciendo, ay, a ver si no vienen, a ver si no se nos meten, a ver si no nos grafitean aquí afuera. ¿Qué estamos haciendo? Mínimo tendríamos que estar de rodillas, orando, clamando a Dios porque algo pase. Pero más que eso, tendríamos que estar levantando la voz diciendo, eso va en contra del diseño de Dios. Eso no agrada a Dios. Y ¿sabes qué? Yo no voy a estar participando de tus cosas. ¿Tú quieres hacerlo? Adelante, adelante, hazlo, vívelo. Tienes libertad, pero no quieras imponerme tus rollos. ¿Estamos? Vamos a terminar con esto. La palabra, te dije que tenía dos, virtud tenía dos, y uno era valor, pero la otra es excelencia. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV, en 2 de Pedro 1:5 dice así, te lo leo: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Caray. Muchas veces decimos, no te fijes en lo de afuera, porque a Dios lo que le importa es el corazón. Mira, esa nada más es una justificación para querer andar haciendo lo que te pega la gana. No, hermano, no juzgues las apariencias. Dios ve el corazón. Cálmate. No juzgues a un libro por su portada. Mira, le arranco la portada y de todo mundo lo tiro. O sea, no hay problema con eso. Es una justificación para querer vivir de manera incorrecta. Sí, Dios ve el corazón, pero también la palabra de Dios dice, cuando Juan estaba bautizando, dijo Juan, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No dijo, confórmense con tener un corazón limpio, vivan como les dé la gana, pero que su corazón esté limpio. No. Y sí, si bien es cierto, Dios primero viene por nuestro corazón, pero una vez que cautiva tu corazón, comienza a transformarte por completo, de tal manera que se te nota. Alguien de repente alguien te va a preguntar, oye, ¿tú eres cristiano? Y tú vas a decir, ¿por qué? No, nomás se me ocurrió preguntarte. No, pues porque no sé, te vi algo diferente. Sí, claro que sí, soy cristiano. Sí, la hago sacado. No, claro que sí. Y voy a León de Judá, y mis pastores. Pero qué triste cuando pasa la vida con tus amigos y nunca te preguntan nada. Nunca te notan nada diferente, porque sigue siendo el mismo enojón, el mismo bilioso, el mismo amargado, el mismo malediciente, el mismo alburero, el mismo de siempre. Pero vienes aquí y dices, ay, pero qué hermoso es que Dios vea el corazón. Dice Pedro, hay que agregarle a esa fe excelencia moral. Es decir, se te tiene que notar. Y rematamos con el versículo 3 de Pedro. Ve conmigo nuevamente y ahora sí te prometo que es la última porción.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Y quiero rematar con esa porque es el mismo Pedro hablando. Unos versículos atrás dijo unas cosas que había que añadirle valor y había que añadirle excelencia moral a la fe. Es decir, hay que demostrar que eres. Dicen por ahí un dicho, ¿no? El hábito no hace al monje, pero lo distingue. Bien que lo distingue. Sí, no te hace, pero te distingue. ¿Cierto o no? El anillo, los casados, todos traen su anillo. No le pido que lo levanten, pero yo sé que todos portan su anillo de bodas. El anillo no me hace ser casado, porque habrá muchos que lo traigan y no lo son. El anillo no me hace ser casado, pero me distingue y lo porto orgullosamente. Igual y no se me arrima a nadie, pero si un día se me arrimara a alguien, le diría: qué bueno que va en este dedo, ¿verdad? Si no, imagínate, enseñaría a otro. Se vería feo, ¿no? Se vería mal. Pero segunda carta de Pedro, capítulo 3, y escucha lo que dice, versículo 14, y con ese nos vamos. Todavía estoy dentro de la media hora que me dieron, ¿verdad? Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Qué cosas? Les dejo de tarea leer el capítulo completo 3, pero está hablando de cielos nuevos, de tierra nueva, de la venida, etcétera, etcétera. Estando en espera de estas cosas, fíjate, procurad con diligencia. No dice deja que Él te dé, deja que Él te llene, deja que Él te haga, no, procurad yo mismo con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ándele. ¿Cómo tiene que encontrarnos? Sin mancha e irreprensibles en paz. En paz con Dios y en paz con los demás, en unidad. Pero fíjate lo que el apóstol Pedro dice, o sea, no remata acá, porque aquí ya casi está terminando su carta. No remata su carta con otras cosas, remata diciendo: hey, sí, tenemos promesa de vida eterna, tenemos promesa de cielos nuevos, de tierra nueva. Sí, todo eso es una promesa que Él ya nos dio. Pero mientras que eso suceda, procura tú con diligencia, es decir, esforzándote. Cuando dice esperando, lo que está diciendo es vigilando, velando. Un velador no se duerme. Un vela duerme, sí se duerme, pero un velador, de los que de verdad velan, no se duerme, está toda la noche ya a las vivas, bien al tiro, saca su lamparita y anda dándose sus rondines, porque él dice: a mí no me van a agarrar dormido, no, nada de que se me metieron, nada de que, ay no, de verdad yo estaba bien despierto, patrón, no sé cómo lo hicieron, han de ser gatos bien sigilosos, yo ni lo soy. No, te jeteaste, no te hagas. No, un velador, alguien que vela, no lo agarran desprevenido. Y entonces la palabra que aquí usa Pedro es esa: mientras que esperas, es decir, mientras que estás velando, mientras que estás vigilante, procura, es decir, esfuérzate fervientemente en que Dios, en que Cristo en su segunda venida te encuentre sin mancha, sin defecto, dice aquí, tanto físico como moral. Que te encuentre sin defecto moral, que te encuentre sin culpa, que te encuentre sin descrédito. Eso es lo que Pedro dice: así es como te tiene que encontrar. ¿Cuándo viene? No, pues no sé. O sea, Pedro les pudo preguntar: a ver, ustedes, ¿alguien sabe cuándo viene otra vez Cristo? No, pues Él dijo que va a regresar. Es más, no sabe, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Qué tenemos que hacer? No, pues estar entonces bien al tiro, porque en cualquier momento llega. Cuando sabemos cuándo va a llegar, pues dale como quieras, que al cabo ya sabemos cuándo viene. Unos 5 minutos antes me pongo las pilas, me arrepiento, me arreglo y ahora sí ya estoy aquí. Ven por mí, papá. No sabemos cuándo regrese por nosotros. En tanto que no sabemos cuándo regrese, tú y yo tenemos que estar esforzándonos en mantenernos en las buenas obras, de las cuales Él dice que Él ya preparó para que anduviésemos en ellas. No las fabriques, no te toca fabricarlas, te toca vivirlas, te toca esforzarte por mantenerte en ese camino. El camino Él ya lo puso.
¿Qué nos toca a nosotros? Mantenernos en el camino. ¿Estamos? Ponte de pie, por favor. Vamos a orar para terminar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces el apóstol Pedro dice: añádele a tu fe virtud. ¿Y qué es? Valor. Añádele a tu fe valor, determinación. Se ponga como se ponga el asunto, nos mantenemos firmes. Yo creí en ti, Cristo, y le damos contigo hasta donde tope. Pero ¿qué más? Hay que añadirle a nuestra fe excelencia moral. Que se nos note, que se nos note. Una vez cuando estaba chavillo, diría mi jefe, estaba así, de este tamaño. Yo me acuerdo que estaba ahí en mi casa y me metí a bañar. Entonces donde nosotros nos bañábamos, pues era un baño de pura tela. O sea, no era de paredes ni nada. No, las paredes eran de tela. Mi mamá hizo como tipo cortinotas de puros retazos, de puros pedacera. Y entonces esas eran las paredes del baño. Pero lógico que no llegaban hasta mero arriba, ni hasta mero abajo, ni tapaban todo. Entonces cuando hacía un buen de frío, pues el aire se colaba por todos lados en ese baño. Entonces no teníamos boiler. O sea, no era así de, déjame prender el boiler. Ya me imagino dónde colgaba el boiler de una pared de tela. No había boiler, entonces había que bañarse pues así, a puro valor mexicano. Y adentro del baño había un barril de agua. Entonces pues uno quería bañarse por ahí de las 2, 3 de la tarde, que estaba haciendo un calorón, para agarrar el jicarazo. Y la primera es la que siente gacho, y después y entonces nos bañamos. Entonces yo me acuerdo que esa vez me bañé, y acabándome de bañar, luego agarré la toalla y me envolví y me sequé así lo más que pude, porque además para salir del baño pues estaba la intemperie y era cruzar ahí un pedacito para llegar al cuarto. Entonces pues tú querías salir lo más seco posible para poder llegar al cuarto. Entonces yo me sequé lo más que pude y salgo del baño. Y entonces en cuanto salgo estaba ahí una visita, de esas benditas visitas que yo no sé ni a qué fueron, pero estaba ahí una visita. Y entonces me dicen: mamá, ¿ya te bañaste tan pronto? Porque hasta parece que le están contando uno el tiempo, hombre. Pues, y ahora lo regañan uno porque se tarda media hora, ¿no? Ya vaya, salte, que se va a acabar el agua y no alcanzo. Pero yo me acuerdo que salí y me dijo: ¿ya te bañaste tan pronto? Y yo le dije: sí. Y entonces la bendita visita dice: pues no se le nota que se haya bañado. Me dan ganas de decirle: ¿a ti qué te importa, compa? Pero no le dije, pues no le. Y entonces me dice mamá: no, órale, báñese bien. Y me volvieron a meter, que porque no se me notaba. Pues ya lo prieto y lo cenizo ya lo tengo. O sea, tranquilos, hermanos. ¿Sabes? De verdad, se nos tiene que notar lo bañados. Se nos tiene que notar que la sangre de Cristo nos limpió. Se nos tiene que notar. Y por eso el apóstol Pedro no lo deja al aire. Dice: hey, añade esto, pero también excelencia moral, que se note. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Papá, gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Papá, que hoy tu palabra penetre en nuestras vidas y nos haga ver y entender el verdadero propósito y anhelo que hay en tu corazón para nuestras vidas. Que no solamente es pasar una eternidad contigo, sino que aún estando aquí en la tierra, tú y yo tenemos que manifestar a Cristo a través de nuestras vidas. Ayúdanos a añadir virtud a nuestra fe. Sí, nuestra fe la hemos puesto en ti, Cristo, pero ahora ayúdanos a trabajar, a cultivar, a esforzarnos todos los días por añadirle valor, por ser determinados, por ser osados, por ser gente que no se amedrenta, por ser gente que no se raja, por ser gente que no se rinde, por ser gente que no se echa para atrás, por ser gente que se mantiene a pesar de las adversidades. Pero también ayúdanos, Dios, a todos los días caminar en esa diferencia, en ese camino de excelencia, en ese camino de santidad, en ese camino de rectitud. Ayúdanos a vivir en esas buenas obras que tú ya preparaste para que las vivamos. No me toca fabricarlas, no me toca hacerlas, no me toca, de mi parte no me corresponde el hacerlas. Simple y sencillamente disfrutarlas, aprovecharlas, conservarlas y vivirlas.
Gracias te damos por tu palabra. Espíritu Santo, que cada uno de nosotros salgamos de este lugar con esa semilla en nuestro corazón, lista para dar fruto. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, papá. Amén y amén. Con esto estamos despedidos. Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente reunión. Nos vemos.